Bueno, pues un partido con justo vencedor del Arsil, yo creo que más igualado de lo que refleja el marcador, y me baso en que conseguimos estar metidas en el partido con diferencias razonables mucho tiempo, y el partido se rompe definitivamente en el tercer cuarto, en un momento que nos ponemos a 8 puntos y cometemos 3 errores seguidos: una canasta fácil que no tenemos que conceder cuando ellas podían empezar a sentir la presión, una pérdida de balón en el saque de fondo, error nuestro, y ahí el vernos cerca otra vez cuando podíamos entrar en la recta esa del tercer cuarto, en la recta final del tercer cuarto, y entrar en el último cuarto con opciones, yo creo que nos afectó. Pero repito, Arsil es justo vencedor, controlaron el partido. Yo creo que nosotras hicimos un más que aceptable trabajo defensivo sobre jugadoras clave de ella, como es el caso de Foster, creo que incluso controlamos bien a jugadoras como Endoye, con la enorme diferencia física que hay, y que no trabajamos mal sobre su perímetro en situaciones de 5 contra 5 en medio campo, donde a ellas les costó bastante generar. No reboteamos tampoco mal para la gran diferencia física que hay entre los dos equipos, pero nosotras necesitamos no cometer ningún error para tener opciones de ganar estos partidos. Si te equivocas en una transición y concedes un triple, o si tenemos una pérdida normalmente pérdidas por empezar mal los ataques, que es una cosa que tenemos que aprender. Cuando no estamos atacando cómodas, ser capaces de hacer otra cosa diferente, que tenemos hablado y entrenado, y que, bueno, pues tenemos que ser más inteligentes en esas situaciones. Bueno, pues esos errores nuestros, algunos no forzados, les dieron a ellas 10 o 12 puntos que al final nos han obligado a ir a remolque durante demasiado tiempo. No estoy para nada decepcionado, porque soy consciente que cada partido que nosotros queramos competir tenemos que estar al 100% prácticamente en todo, porque nuestra desventaja física, nuestra desventaja de experiencia y nuestra desventaja incluso muchas veces técnica, pues es muy grande, y tenemos que, cuando un equipo puede permitirse un error de una jugadora, nosotros no podemos, tenemos que ir al 100%, y nuestras jugadoras son jugadoras, no son máquinas, son jugadoras muy jóvenes, jugadoras que tienen un rol de exigencia muy alto por lo que somos como equipo, y bueno, todo eso es un proceso que lleva su tiempo. Estuvimos a un paso, algo parecido a lo del día de Plasencia, de meternos de verdad en el partido y poder competir. Bueno, no lo conseguimos, y no nos queda otra que felicitar al Arsil y que seguir trabajando y buscando la mejora cada día, para encontrar un día que esa mejora nos lleve a competir más y a ganar. Y es el único camino que hay, sin ponernos nerviosas, sin bloquear ni nada. Hoy en la segunda parte, bueno, en la primera, pero bueno, muchos minutos decisivos, estábamos jugando con un equipo que el año pasado estaba íntegramente en Nacional. Entonces, cuando eso ocurre, y ocurre durante muchos minutos, pues hay que darle el valor que tiene, y saber lo que eres, y saber lo que cuesta trabajar para conseguir competir en esta liga. Bueno, pues competir ya estamos compitiendo, ahora tenemos que ser capaces de competir mejor, y que eso nos lleve a estar más cerca, y en el momento que estemos más cerca es el momento que vamos a tener opción de ganar algunos partidos. Bueno, creo que fue un partido para seguir aprendiendo y para seguir trabajando, sobre todo en fallos, errores muy tontos que no podemos tener. Hay un momento que estamos después del descanso 8 abajo y perdemos 2 balones y hacemos 2 defensas malas, cortes que no podemos permitirnos. Sí que es verdad que en defensa estuvimos mejor que en otros partidos, y a pesar de tener gente grande, estuvimos mejor en ese aspecto, pero tenemos que seguir mejorando y leyendo mejor los ataques también.